Buenos días a los estudiantes que ya se encuentran conectados. Vamos a dar unos minutos de conectividad, ya damos inicio. Tal, buenos días, profe, ¿cómo se encuentra? Buenos días, profe. Bueno, muy buenos días a los estudiantes que se encuentren aquí conectados. Ya dando los minutos de conectividad prudentes, pues vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, sesión de fisiología del ejercicio, deseando que se encuentren muy bien ustedes y sus familias de salud, que en este momento es lo que prima. Entonces, y dando inicio a esta semana con la mejor y mayor actitud en nombre de Dios y que vamos a seguir recibiendo información esta semana importante, semana de parciales, semana de finalización del segundo corte académico. Entonces también deseándoles que se les vaya muy bien en ese registro. ¿Qué más, profe? Buenos días. Buenos días, Buenos Jack. días, Jack. Alex, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo estás? Profe, buenos días.
Profe, si al final de la clase su merced me puedo No quedar le como escucho un muy No le bien, escucho muy Alex. bien, Alex. Profe, ¿ya me escucha? Más o menos. Más o menos. Profe, es que si al final de la clase de pronto su merced me puede permitir un momentico Señor, para poder Señor. hablar con usted. no le escucho muy bien, señor. El compañero dice que si al final de la clase le puede permitir un poquitico de tiempo, creo. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro, no, no hay inconveniente. Entonces me informa, pues para escuchar. Si no le escucho muy bien, pero bueno, vamos a hacer ahí la mejor esfuerzo. Ok, sí, 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 sí. Se nota que la señal no es muy clara en la voz. Listo. Entonces vamos a dar inicio. Nos vamos alistando, por favor. Entonces, la temática que tenemos para la presente semana va a ser sobre el síndrome general de adaptación, lo que llamamos la supercompensación o la ley de supercompensación, ¿no? ¿Lo hemos escuchado? ¿Si lo recordábamos? Sí, profe, eso se da después de cierto tiempo de trabajo, ¿no? Que se recupera el cuerpo y ahí sí llega como la compensación de fuerza, de muchas cosas que vienen acompañadas con eso. Sí, sí, señor, efectivamente. Así es. Para abordar el tema, sí, Es Alex, Sí, como, Alex. Es como la adaptación, profe, del entrenamiento físico. que no te escucho muy bien. Si quiere, Profe, ¿qué es la adaptación del entrenamiento físico? la adaptación del entrenamiento físico, sí, también, efectivamente. Entonces, vamos a abordarlo de la siguiente perspectiva. Es que, por ejemplo, para, para entrar a abordar estas situaciones, este síndrome general de adaptación y ley de supercompensación, debemos partir por la base fundamental de que pues nosotros como profesionales en cultura física y deporte debemos estar en la capacidad de sentarnos, hacerle el respectivo análisis a nuestro deportista, nuestro respectivo diagnóstico, unas primeras baterías de entrada, unas baterías de pruebas desde entrada, pues para revisar su situación actual, su situación inicial, a raíz de esos resultados, en donde arrojan unos valores, donde se arrojan unos valores mínimos, pues efectivamente esos valores son los que nos van a permitir, esos valores son los que nos van a permitir tomar decisiones con el fin de elaborar nuestro programa y plan de entrenamiento pues al sujeto, en la cual muy disciplinadamente como profesionales pues uno debe dedicar el tiempo a esa planeación, a esa estructura, a sentarnos, a escribir, a tomar datos, a sacar cálculos, fórmulas y demás, en pro de que, ¿qué? En pro de que mejore, ¿no? En pro de que pues suba su rendimiento deportivo, si el caso es subir el rendimiento deportivo, o en pro de que se cumpla el objetivo deseado que se quiere con ese sujeto, llámese mejorar su, su porcentaje osteomuscular, sea subir su capacidad aeróbica máxima, sea bajar su porcentaje graso, sea buscar un logro deportivo en algún evento local o nacional, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, siempre estamos en pro de mejorar, ¿sí? Y de buscar una mejora positiva de nuestro sujeto, ¿no? Hasta ahí, pues, es la base inicial, ¿no? En el momento de iniciar este programa y sus planes de entrenamiento, pues,
de acuerdo a la dosificación que se le dé, pues asimismo debemos esperar unos resultados positivos. Va a haber una curva de ascenso, va a haber una curva natural de ascenso, ¿sí? En la que van a haber valores positivos, obviamente pues haciendo una revisión periódica, haciendo unos test de control, obviamente haciendo una revisión PARQUT también eh, periódico para saber en qué estado están si de pronto hay alguna molestia o si de pronto hay que ajustar. En fin, lo que se busca es que siempre haya una subida del rendimiento, siempre lo que busca es que haya una alza del rendimiento, ¿no? Ahora bien, una premisa que hay que tener clara aquí, y es que el momento en que ya tengamos eh, una alza en ese rendimiento, una vez que ya estemos en ese punto más alto de nuestro sujeto, hay algo, hay algo que debemos entender, y es que no podemos pretender que siempre o de manera constante ese sujeto esté en esa parte alta de su rendimiento. No podemos pretender que siempre esté, esté allá arriba de manera constante. Si de pronto pretendemos que esté en esa cúspide de su rendimiento de manera constante y de manera perpetua en el tiempo, vamos a estar jugando en una línea muy delgada, y me refiero jugando en una línea muy delgada porque podemos estar cruzando esa línea y al momento de cruzarla se nos puede estar presentando lesiones, se nos puede estar presentando estancamientos, se nos puede estar presentando desmotivación, se nos puede estar presentando una serie de situaciones en la que va a ser de forma natural la respuesta fisiológica del cuerpo, ya que estamos pretendiendo a que el cuerpo siempre esté y se mantenga allá arriba. Algo que debemos entender del cuerpo humano es que, si bien es cierto, se le puede agregar unos estímulos para que suba su rendimiento, también es cierto que se le debe dar unos momentos de recuperación. Aquí la Profe, máxima, sí, dime. digamos, en cuanto a esos estímulos a una persona que entrena, y digamos que practica gimnasio, un preentreno antes del entrenamiento para activar el sistema nervioso central, ¿sí es recomendable? Digamos que en primera medida yo cambiaría el concepto, el término preentreno. Le haría una modificación al término y le denominaría una activación neuromuscular, ¿sí? Porque Sí, digamos profe. que, porque digamos que el término preentrenamiento lo podemos entender nosotros que estamos inmersos en la cultura física y el deporte, más de pronto el cliente, el sujeto no lo va a entender. Entonces, cuando ya le decimos que vamos a hacer un preentrenamiento antes del entrenamiento, primero, pues de pronto se nos va a confundir, y al confundirse, ese sujeto de pronto va a va a imprimir un gran gasto de energía en ese preentrenamiento porque de pronto tiene el término confuso, y cuando se llegue al entrenamiento como tal, cuando se le dé las cargas específicas de la sesión, pues ya no va a estar con el requerimiento energético necesario. De pronto, ahí lo que se haría más bien es una adaptación en términos y conceptos, en que más de que un preentrenamiento, que nosotros lo podemos entender, vuelvo y repito, se le diría más bien al sujeto o al cliente que se debe hacer una activación neuromuscular, que es algo mucho más eh, cercano al cliente y mucho más entendible a nivel práctico, a nivel de la praxis ya como tal del ejercicio. Entonces ya la activación neuromuscular ya le permite entender al cliente, y en el momento en que nosotros se lo expliquemos, se le va a decir que es más bien una serie de ejercicios que eso va a permitir subir la temperatura corporal, va a permitir que nuestras fibras musculares empiecen a hacer unas pequeñas contracciones o unas contracciones controladas para que se alisten hacia las verdaderas cargas que están planificadas para la sesión.
Sí, profe, sino que yo me refería, digamos, más como a los productos que venden en el gimnasio. Porque, digamos, hay productos que venden que dicen que son que preentrenos que para activar el sistema nervioso central para disponer el cuerpo al ejercicio, ¿sí? Sin, digamos, sin necesidad de, digamos, es un polvito que usted se toma media hora antes de entrenar y que supuestamente a usted lo activa para poderse entrenar y que le activa el sistema nervioso central y le prepara los músculos y le da una mejor disposición ante el ejercicio. Ok, ahí ya estaríamos de pronto, estaríamos metiéndonos en el campo de las ayudas ergogénicas al deporte o al rendimiento físico. Exactamente, sí, Digamos señor. que ya, pues bueno, para complementar y colaborar en tu respuesta, eso se llama ayudas ergogénicas hacia el rendimiento deportivo. Ahí hay dos reflexiones que hay que hacer. Primera reflexión es exactamente revisar a qué suplemento o a qué ayuda ergogénica se está promocionando en el lugar, en el gimnasio. Ahorita, como lo debatíamos hace, bueno, varias sesiones atrás, hay un mercado que está inmerso, hay un mercado que está listo para abordar al cliente. Hay un mercado y un marketing en este tema de las ayudas ergogénicas, de los suplementos alimenticios, listos para abordar al que lo quiere aportar, ¿no? Entonces, una primera reflexión es revisar, tomar esa ayuda ergogénica y someterla a una revisión minuciosa. ¿A qué me refiero a una revisión minuciosa? Leerle los componentes, leerle de qué está hecho, leerle hacer una consulta, hacer una investigación a qué busca, cómo lo desarrolla y de qué manera pues actúa, porque a partir de allí pues podemos entender el funcionamiento de esa ayuda ergogénica. Y otra reflexión es si en verdad los efectos de esa ayuda ergogénica que dice que se pronuncia o se expresa, decir, que ayuda a calentar perdón, que ayuda a alistar el cuerpo antes de, o ahí tocaría pues primero alimentarnos de una gran información para efectivamente comprobar eso. Ahí sería un muy buen trabajo de investigación, sería un muy buen trabajo de tesis, el que usted de pronto se plantee una pregunta a esa situación. Porque, pues, ¿qué pasa? Es que hay un mercado muy grande frente a eso. Hay que mirar de qué lo compone, qué empresa lo hace, cuáles son sus características químicas. Habría que mirar, aplicar un método científico ahí, es decir, tomar un grupo muestra y un grupo experimental. A un grupo muestra, aplicarle una sesión de entrenamiento o un plan de entrenamiento a los dos grupos de manera exacta, pero a un grupo de pronto aplicarle, pedirle que haga esa ingesta de ese suplemento que tú dices, y a otro grupo no darle esa ingesta y empezar a hacer ese comparativo si este grupo sí hubo un efecto diferente. Bueno, eso entraríamos a hacer un trabajo de investigación bastante importante para poder en verdad resolver esa pregunta, ¿vale? Sí, profe, señor. Y digamos, en cuanto a lo que su merced nos dice ahí de la mejora del rendimiento, pues también tengo entendido y según lo que he visto, eh, en cuanto a la suplementación, ¿no? Digamos, la comida, lo que su merced nos decía que la comida, los hidratos de carbono, o sea, es demasiado importante la buena alimentación, una buena ingesta de, de esos alimentos que nos provean la suficiente energía, porque con la suplementación hay muchos, sí, hay muchos, ¿cómo le explico? Como, se me fue la palabra, profe, ¿cómo es que llama? ¿Qué sería? ¿A qué se refiere? ¿Como a marcas, No, no, a mitos, los que sintetizan, vitaminas? sí, pero entonces digamos, hay unos productos que trae glutamina, leucina, valina, lisina, y son que para la síntesis de digamos como los polisacáridos y las moléculas, ¿sí, profe? Sí, claro, digamos que estos, bueno, hay suplementos que actúan de diferente manera y hay suplementos
que de pronto buscan, Los aminoácidos, profe. bueno, cuando ya hablamos de aminoácidos, eso ya estamos hablando de cadenas de proteínas. Esos términos que tú me estás hablando son componentes proteínicos, ¿sí? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a la reflexión que hacíamos en aquel momento cuando hablábamos de los macronutrientes y los micronutrientes. Digamos que el deportista, la reflexión máxima es, el deportista debe tener unos hábitos básicos alimenticios óptimos para que esos suplementos proteicos le hagan un buen efecto. Repito, el deportista debe tener unos hábitos básicos alimenticios óptimos para que esos suplementos hagan un buen efecto en lo que él desea. Porque hacíamos la reflexión, si este deportista, que es muy amante a la halterofilia o al trabajo de musculación, y de pronto en su ignorancia piensa que el estar ingiriendo estos suplementos proteínicos le va a permitir aumentar su fuerza, aumentar su masa muscular, si no está desayunando, si no está ingiriendo los carbohidratos de base que le va a permitir hacer esa base de quema energética, pues va a ser un deportista que está, primero, pues va a ser un deportista que se va a desmotivar porque esos suplementos proteínicos se le van a degradar, es en pro de suministrar la energía para que haga ese esfuerzo físico, más no, esa proteína se le va a ir como constructor a hacer construcción de esas miofibrillas rotas de pronto para hacer un aumento, ¿sí? Del diámetro de su músculo hacia el aumento de masa muscular. Entonces la reflexión es que el deportista, si quiere ver resultados en esa ingesta proteínica, tiene que tener una alimentación de carbohidratos óptima. Óptima. Cuando me refiero a una base de carbohidratos óptima, es que eso tiene que haber un escrito documentado, una bitácora de qué es lo que está desayunando, almorzando, comiendo, para determinar y hacer el cálculo de quema calórica y ingesta calórica. Entonces, si el deportista está alimentando con sus carbohidratos óptimos para hacer esa quema energética que está haciendo en la sala de musculación, en el gimnasio, pues bueno, válido, pues está haciendo compensación lo que está comiendo con lo que está gastando, y si de pronto le quiere hacer un suplemento proteínico, bueno, puede que ese suplemento proteínico efectivamente vaya a donde queremos que quiera ir, que es hacia nuestro sistema muscular para que reconstruya. Ahí fabuloso. Pero si vemos en nuestro análisis, en nuestra bitácora, que ese deportista pues no está ingiriendo los carbohidratos necesarios que está quemando, pues no, grave, esa proteína que está comiendo de más, pues lo que va a hacer es quemarse para generar esa energía suficiente para la sala de musculación, y en ningún momento va a haber aumento muscular, en ningún momento va a haber aumento de fuerza. Entonces, pues digamos que ahí ese es el análisis que habría que hacer. Sí, profe, sí, señor. Y al contrario, ahí lo que estaría sometiendo es al hígado, y ahí es donde ahí es donde se empieza a ver los problemas de hígado y de colon. Claro, porque es que esa proteína la empezamos a mandar es al hígado para que el hígado la reprocese, para que haga esa desaminación. Ponemos al hígado, el hígado, es decir, el cuerpo al ver que no tiene esos carbohidratos para quemar, pues empieza a coger toda esa proteína que está cogiendo para producir carbohidratos, y lo que empieza a hacer ese hígado es hacer esa gluconeogénesis, y empiezas a examinar todos esos aminoácidos que coge, empiezas a cortar esa cadena nitrogenada, y esa cadena nitrogenada es la que la manda para la orina y es la que hace producción de urea, y el hígado es el que empieza a elaborar glucosa por medio de esa estructura carbonada de la proteína. Entonces, claro, ahí lo que ponemos es a reforzar el hígado, lo que ponemos es a reforzar el colon, y ahí es donde vienen esas molestias y esas personas que se empiezan a enfermar del hígado, del colon, por estar ingiriendo esa proteína.
Pues ¿por qué? Porque no están haciendo la ingesta calórica de base, la que corresponde. Su arrocito, su papita, esos alimentos de carbohidratos base que debe desarrollar. Sí, profe, es que prácticamente lo que yo he visto en el transcurso del curso es que el entrenamiento depende de un 80-70% de la alimentación que nosotros nos brindemos o nos Claro, suministremos, y el resto ya es el entrenamiento, pero ya sería como un 30% nomás. O sea, la base es la alimentación y la claro. suplementación de cada persona. La alimentación y el descanso. No, o sea, es cierto lo que tú dices, la alimentación abarca un gran porcentaje, pero claro, pues digamos que también hace parte y justamente lo que vamos a hablar, lo que vamos a hablar aquí, es justamente de cómo supervisar, por eso se dice que este tema del entrenamiento es un arte. Este tema de las ciencias del entrenamiento y la actividad física es un arte, porque es que también hace parte de cómo el entrenador, usted como profesional lo maneje. Porque no, porque si bien es cierto lo que habla Jackson es una realidad clara y es una base fundamental el tema de la alimentación, pero no solamente debemos dejar, por estar atentos a la alimentación, descuidar las sesiones, descuidar las cargas, descuidar su recuperación, descuidar su efecto emocional, porque pues de nada sirve que usted le esté revisando la alimentación, le esté revisando las cargas y esté todo bien, y, y resulta que el cliente empezó a pelearse con la novia o con el novio, o está en proceso de separación, o se está peleando con los hijos, no le volvió a entrenar. Entonces ahí quedó la seguimiento a la alimentación, ahí le quedó todo el plan de entrenamiento. ¿Por qué? Porque una situación emocional también le afectó. Entonces miren que las ciencias del entrenamiento es un arte. Y es un arte es ¿por qué? Porque es que debemos manejarlo desde todo punto de vista y debemos manejarlo desde la persona también como tal. Y es una relación bidireccional, entrenador-sujeto, cliente, cliente-entrenador. Ahí tiene que haber un trabajo en equipo bastante importante, porque es que, porque es que yo como entrenador también debo saber su situación emocional del deportista, porque qué tal que el deportista le llegue peleado con la esposa o peleado con el esposo o con la novia, con el novio, con los hijos, y usted llegue muy motivado a hacerle una sesión y preciso el plan de entrenamiento le coincide con que la sesión de hoy es una sesión de choque, es una sesión de avance, es decir, va a ser una sesión fuerte. No, pues usted se va a estrellar es con un muro de hielo cuando vea a ese deportista cuando llegue desanimado, desmotivado. Usted tiene que mirar cómo empieza a adaptar esa situación con su entrenamiento y que no por hacer más hagas menos. ¿Me hago entender? Profe, eso fue una pregunta del Prezi, ¿no? Señor, no te escucho muy bien. Que esa fue una pregunta de Prezi, profe. Ah, bueno, sí, efectivamente en el Prezi hay una pregunta que les dejo y justamente esas preguntas que dejo son preguntas que pasan en el terreno, en la vida real, así como yo digo. Por eso es que me gusta hacer esas preguntas, ese trabajo, porque nos pone a pensar. ¿Pensar en qué? En cosas reales que nos suceden. Sí, porque yo vi que también estaba la parte fisiológica, pero también estaba la parte psicológica del deportista. Totalmente. Y, y justamente, y justamente ese tipo de escenas, ese tipo de situaciones es las que nos puede llegar, es la que nos puede llegar a un sobreentrenamiento y alineo aquí de una vez con el tema. Y alineo de una vez con el tema. De pronto nosotros por querer tener ese deportista allá en el techo, por tenerlo siempre aquí en este techo, de pronto no sabemos en qué momento este deportista se nos puede lesionar, no sabemos en qué momento este deportista se nos puede ya fatigar, no sabemos en qué momento este deportista se nos puede ya desmotivar. Entonces tenemos que jugar en una línea muy delgada. Y aquí justamente traigo unos síntomas para que ustedes lo detecten, para que ustedes de pronto lo tengan presente.
Si de pronto ya lo sabían, fabuloso, recuérdenlo. Si no lo recuerdan, si no lo sabían, pues aquí lo vamos a aprender. Y vamos a hablar de unos síntomas del sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento justamente son esos efectos que sucede en nuestro deportista cuando queremos mantenerlo siempre en ese tope, cuando creemos que siempre va a estar en ese rendimiento y ojo con esto. Estos síntomas lo podemos detectar desde tres puntos de vista diferentes. Vamos a ver los síntomas relacionados con el rendimiento, van a conocer síntomas relacionados con el tema fisiológico y síntomas relacionados con el tema psicológico que ustedes tengan presentes para que cuando ustedes la vean, ustedes digan, caramba, aquí me está pasando algo. Empecemos con los síntomas del rendimiento. Entonces, si usted en su deportista ve lo siguiente, ojo, primero, descenso en números, un descenso inesperado de datos, de números. ¿Cómo así, profesor, baja de números? Sí, yo me refiero que cuando hay una baja de números, es decir, cuando ya no está haciendo la misma distancia en el trote, cuando ya no está haciendo las mismas repeticiones de la misma manera, cuando ya no está dando, eh, eh, cuando los números no están dando en sus cálculos en el plan de entrenamiento, cuando ya está haciendo el menor número de técnicas, cuando ya está, bueno, ya tocaría mirar el deporte en específico, ¿no? Si ya hay una baja de números, un rendimiento, un descenso de rendimiento, ya algo está pasando ahí, algo me le está pasando al deportista. Cuando el muchacho, el deportista, joven, niño, alumno, se me está fatigando demasiado, anda cansado, anda cansado, algo está pasando ahí, hay que hacer una revisión, llamarlo a porque se está cansando a toda, en una sesión que usted veía hace 3, 4 meses atrás que él la llevaba normal, la sometía normal, resulta que ahorita ya a mitad de sesión ya se me está cogiendo la rodilla, se me agacha, se me cae, algo está pasando. Cuando necesita bastante tiempo para recuperar, cuando necesita bastante tiempo para recuperar. Entonces resulta que yo en la temporada pasada, yo llevaba a mis deportistas a los chequeos, a los fogueos, a los partidos, llámese el deporte que sea, y solamente necesitaba de 3, 4 días o por lo general se les deja unos 3 días para que recuperen y volvamos al ritmo. No, resulta que este entrenamiento los moretones ya no me le recuperan igual. Resulta que de pronto el esguince de primer gradito ya no necesito una semana, si necesitas, ya necesito fue 2 semanas. Algo está pasando ahí. Cuando hay un rendimiento inconsistente, resulta que cuando los números empiecen a subir y a bajar, cuando los números empiezan a subir y a bajar, oiga, esta semana este muchacho me corrió, me troteó, mire toda esta distancia que me corrió en este tiempo, y la otra semana se me cansó a la media vuelta, la otra semana no pudo, y la siguiente semana volvió y me subió, y la siguiente semana fue que ni se pudo levantar de la silla, es decir, este muchacho algo le está pasando, ¿sí? Entonces Profe, sube y baja, señor. ahí, digamos, en ese caso no podría ser de pronto una mal planificación de la carga. Bueno, ahí va mi siguiente diapositiva, pero no voy ya voy para allá, ya voy para allá. Profe, una Justamente, pregunta. sí, ya voy para ¿Esos allá. son los síntomas? ¿Esos son los síntomas del sobreentrenamiento? Síntomas relacionados con un sobreentrenamiento, sí, señor. Es que lo que pasa es que tengo internet muy malo, se me sale, me saca, entonces yo me pierdo. Vale, vale, vale. Sí, no, entonces para conectarte, estamos hablando ¿Ya me sobre estos escucho bien? síntomas. ¿Ya me escucho bien, profe? Ya, sí, ya lo estoy escuchando mejor, ya lo Ah, estoy bueno, escuchando mejor. listo. Acá estoy pegado al modelo. Bueno, profe. Vale, listo, gracias. Eh,
Sí, efectivamente aquí estamos hablando de unos síntomas relacionados a al sobreentrenamiento desde la parte del rendimiento. Y Jackson toca un punto, mete el dedo en la llaga porque ahí va una parte importante que ya la vamos a ver. Otros síntomas fisiológicos que usted va a tener que también tener cuidado. Esto no es fácil de detectar, repito, esto no fue que lo detecté en la primera sesión o en la segunda sesión o en una hora y ya lo vi. No, no, no. Esto tiene que haber un detalle pormenorizado día a día, semana a semana. Síntomas fisiológicos, bueno, descenso de la capacidad máxima de trabajo. Entonces ya este deportista no me está alzando el mismo peso que me suele alzar, algo le pasó, ¿qué tendrá? Hay algo que hay que hacer. Cefaleas, dolores de cabeza, de estómago frecuentes, empiezan a haber esos síntomas somáticos, ¿cierto? Que el niño, el jovencito le llega a la clase, profe, mire, me está doliendo el estomaguito. Bueno, uno puede decir en un primer día, de pronto fue que comió algo mal, uno le hace la asesoría respecto a eso, lo pone a que descanse un poco, pero resulta que el niño a la semana siguiente otra vez su dolorcito de estómago y a la otra semana otra vez su dolorcito de estómago. No, ahí pasa algo, ahí el chico toca hacerle un chequeo médico o hay que mirar su sesión de entrenamiento que le está pasando, ¿cierto? O un dolorcito de cabeza, el mareíto, el dolorcito de cabeza, algo está pasando. Ya no está durmiendo bien, llega trasnochado. Profe, pero es que yo me acuesto y trato de dormir y no sé qué me pasa, ¿sí? Otra cosa es que no duerman, es porque pronto pues, se la pasen pegados al televisor, los videojuegos, el celular, el chat, el Face. Eso es otra restricción que también hay que uno tener pendiente ahí. Una cosa, hablando del insomnio, una cosa es que el deportista no pueda dormir a voluntad y otra cosa es que no duerma es porque esté pegado a los dispositivos electrónicos, ¿no? Que hoy en día eso es otro tema que está atacando al rendimiento del deportista. Yo tenía un deportista chino muy bueno, pero el pelado en el tercer round se me cansaba, en el tercer round se me fatigaba cuando íbamos a competencias o a chequeos. Y yo le hacía un detalle pormenorizado de sus pruebas de esfuerzo aeróbico, porque si bien es cierto, el deporte que yo me especializo es un deporte anaeróbico láctico, pero resulta que el chico, cuando primero yo hacía los trotes, los ejercicios aeróbicos de base, para aumentar esa base aeróbica, el chico era muy perezosito para el trote. Cuando me daba cuenta era que él no me estaba trotando al ritmo, o sea, es decir, no me aplicaba los ejercicios aeróbicos de base para que me soporte esa base anaeróbica. Y súmele que habían sesiones que a veces yo no llegaba y era ojeroso y me llegaba aquí todo ojeroso. Y yo le hacía la respectiva entrevista, oh sorpresa que pues el muchacho se me la pasaba era trasnochando. Porque, pues digamos que él me expresaba que era pues por trabajos del colegio, que de pronto le ponían muchos trabajos. Bueno, digamos que ahí uno tiene que entender al deportista porque una cosa es que trasnoche a decisión propia y otra cosa es que le toque trasnochar por trabajos, por universidad, por el mismo trabajo, horarios nocturnos, en fin. Digamos que usted tiene que abordar ese tema, pero el insomnio, el que no puedan dormir, es un efecto que hay que revisar. ¿Ok? ¿Me hice entender? Sí, profe, señor. Rigidez Sí, sí, persistente profe. y dolores musculares articulares. Esa es una verídica. Cuando el chico ya no se me recupere fácilmente el esguincito de una semana de primer grado, cuando los moretoncitos ya como que pasan 15 20 días y no se me recupera, me está llegando cansado, rigidez, es decir, calambres, eso, entonces hay que revisar el tema de la hidratación. Bueno, esos son muchos factores también alimenticios, pero si de pronto el chico, oye, a ver, estos efectos para contextualizar de nuevo, es cuando el chico, el deportista, está muy juicioso aplicando su plan de entrenamiento. Es cuando está juicioso aplicando el plan de entrenamiento. Porque es que muchos de estos efectos que yo puedo estar aquí expresando es por ya situaciones externas que el deportista puede estar también interfiriendo en su plan. Pero estos síntomas es cuando ya está muy juicioso, es un deportista juicioso, es un deportista que le está aplicándose todas las sesiones, tiene 100% de las sesiones. Es decir, es un cuerpo
que está ya percibiendo los efectos de su entrenamiento, ¿vale? Diarrea, estreñimiento, pérdida inexplicada del apetito, masa muscular, dejó de comer. Las chicas, amenorrea. Esto ya se ve en rendimiento, ¿no? Esto ya se ve, estos síntomas ya es cuando están haciendo un tope máximo de sus planes de entrenamiento, pero pues en las chicas de pronto hay un efecto muy natural en el cuerpo de la mujer y que pues la experiencia dice lo siguiente, no todo, no, esto no es una ley universal, pero no todo, ponle cuidado. En la mujer sedentaria, en la mujer sedentaria, ¿sí? Ya sabemos ese término sedentario, es decir, una mujer que no hace actividad física, que hace su vida diaria normal, su actividad normal día a día, listo. Cuando llega su ciclo menstrual, esos ciclos a una mujer sedentaria tienden a llegarle muy fuerte, muchos dolores abdominales, una pérdida de sangre bastante fuerte, continua y demás, ¿cierto? Y hay unos efectos alternos frente a eso. Cuando este cuerpo, la mujer, cuando empieza a desarrollar un programa de ejercicio físico controlado, moderado, uno de los efectos benéficos en la mujer cuando empieza a hacer esos entrenamientos de manera sea de entrenamiento aeróbico o anaeróbico, es que ese ciclo menstrual, esa amenorrea, esos síntomas disminuyen, es verídico, no aplica a la ley universal, no aplica para todo el mundo, no aplica para todo el cuerpo de la mujer, pero para el gran porcentaje aplica. Es decir, l- es decir, esos dolores abdominales, el cuerpo no sufre tanto cuando llega ese ciclo menstrual, los dolores abdominales son más bajos, la amenorrea son menos días con los que de pronto ella tiene ese ciclo menstrual y menos pérdida de sangre, menos días. Es decir, ese periodo, ese ciclo menstrual es como más llevadero, ¿sí? Y muy diferente cuando ya esa deportista mujer es de alto rendimiento o está aplicando un programa de entrenamiento bastante estricto, que ese ya es el otro puesto. Si ya está aplicando un programa de entrenamiento bastante estricto, que tiene que entrenar todos los días, 2, 3 veces, 2, 3 horas al día, y ya está empezando a tener otros efectos ya más, digamos que ese ciclo menstrual que tenía controlado y de manera mínima, ya se vuelve de nuevo, se devuelve ya entonces en dolores mucho más fuertes, una pérdida de sangre más grande, empieza otra vez esos síntomas adversos. Entonces es de tener cuidado cómo el cuerpo de la mujer responde tanto en la parte sedentaria, ejercicio físico moderado y cuando ya se le está sometiendo un plan de entrenamiento bastante estricto. Es de revisar. La mujer responde de manera diferente en esa parte del ciclo menstrual, ¿vale? Ahí ya, en ese caso, uno tiene que hablar ya de la tríada del atleta, que esa ya lo hablamos en sesiones anteriores. Claro, hasta ahí, equipo, bien. Sí, profe, sí, señor. Frecuencia cardíaca elevada en reposo. Taquicardia, estando quieticos, se le subió las pulsaciones. Se empieza a ver taquicardia y sin estar haciendo ejercicio físico. Ojo con eso. Síntomas psicológicos, depresión, apatía general, ya cuando llegan al entrenamiento como sin ganas, como cansados, como que ya no lo quieren a usted como entrenador, ya no quieren ni el gimnasio, ya no quieren ni el club de fútbol, ya no quieren ni sus clases, ya el autoestima, disminución de la autoestima. Ah, yo no puedo, profe, yo ya no quiero, yo ya lo intenté, pero yo ya no puedo hacer este ejercicio, esta técnica no me sale. Cambios del comportamiento, entonces empieza a pelear con el uno, a pelear con el otro, o se empieza a aislar,
o empieza, Profe, señor, a mí me pasó eso y creo que todos cuéntalo, los compañeros míos se van a cuéntelo, enfrentar a cuéntelo. este reto, porque fue un reto, ¿sí me entiendes? Yo Sí, tenía mi categoría, ¿sí me entiendes? Y lo sí. que pasa es que yo tenía una 2003. O sea, estamos Tenía hablando que tendrían ahorita creo que tienen 18 si no estoy mal. Eso 18. fue hace Uy, dos sí, años. sí, no, esas edades son bonitas porque es Sí, que el cuerpo a esa edad da un rendimiento muy bonito o sea, el cuerpo se deja trabajar para el plan de entrenamiento porque es evidente, el cuerpo rinde a esa edad, el cuerpo rinde a esa edad, pero en tema emocional son muy volátiles. ¿Y sí, qué? ¿Y exacto. qué sucedió? Entonces, pues nada, llegamos el entrenamiento, hicimos el calentamiento, activación cardiovascular, estiramiento dinámico, pam, pam, cuando me llega el último jugador de la categoría. Entonces yo sí, cuando él me saludó, sentí como un aroma o un pisquero a cigarrillo. Sí, claro. Y entonces, claro, ¿no? ¿Y usted por qué huele a cigarrillo? No, profe, es que estaba fumando y qué tal, y así, descaradamente. Y yo, ah, bueno, listo. Entonces me dijo, ah, listo, profe, entonces si quiere me voy para casa. Le dije, no, señor, se cambia y las 2 horas hace físico. Sí. O sea, yo no sé, pero, profe, yo dije, no, si yo lo dejo ir y lo vuelvo a la casa, dijo, no, va a seguir fumando. Entonces mejor se queda acá, hermano, y pues le puse así como un Sí. castigo, profe, pero yo decía, ¿será que hice bien o no? Pero pues, es que lo estallé, profe, lo estallé literal. Sí, claro, bueno, digamos que ese es una reacción normal como entrenador porque hay un esfuerzo, hay un trabajo sobre ellos, hay un tiempo dedicado para que el deportista avance, para que el deportista rinda y pues que los chicos lleguen con esas cosas pues desmotiva, claro, da mal genio y hay que tener la capacidad emocional de también saberlo manejar, ¿no? Bien por no dejarlo ir, bien por no dejarlo ir, porque pues de alguna manera, pues lo que es cierto, el dejarlo ir permitiría y se la dejaría más fácil al cigarrillo que lo siguiera cogiendo o a las amistades que lo están incitando a fumar. Digamos que el dejarlo ahí obviamente no era la solución, era tenerlo ahí, sí, claro, su castigo pues digamos que tradicionalmente se aplica. Claro, hay que tener cuidado de pronto en ese sobreesfuerzo físico, de pronto que ahí no se le desmaye, pero es de saberlos abordar y ese Ah, tipo de no, sí, muchachos. profe, pues yo, pues uno normalmente, pues obviamente que cuando, digamos, yo hacía el trabajo técnico, táctico, que en ese tiempo estábamos jugando liga, al chico también lo ponía a recuperar con el grupo, pero pues no me tocaba balón. Yo obviamente hablé con la Claro, mamá y todo y le dije que eso es de cuidado, porque claro. comienzan con un cigarrillo, por la parte emocional, saber un poquito la parte homogénea del jugador. Sí, eso es vital y lo debatimos ahorita, esto es un arte porque es que nuestro objetivo de trabajo es un ser humano, ¿no? Y nuestro objetivo de trabajo es un ser humano y el ser humano tiene tantas aristas, tiene tantos puntos de tratarlo que pues hombre, debemos también volvernos unas personas muy, 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 muy precavidas, muy sabias para saber manejar este tipo de población. Y es inevitable que pasen chascarrillos a medida que va pasando la experiencia, es inevitable que pasen situaciones, es inevitable que a medida que se vaya tomando la experiencia se pierdan deportistas por algunos errores. También es inevitable porque la experticia, o sea, a ver, aquí podemos hacer un gran esfuerzo de hablar en la parte teórica, que es importantísimo, pero por eso mismo también es importantísima someternos al terreno. Y también es importantísimo hablarlo así, hablar de situaciones reales, hablarlo de cómo es que nos vamos a enfrentar. Porque una cosa es lo que ponemos en el papel y otra cosa es lo que vamos a ver allá afuera. Sí, exacto, profe. Exacto. Dificultad para concentrarse. Yo tenía un muchacho, sí, muy juicioso él en sus entrenamientos y a veces le pasaba en pleno entrenamiento, estábamos ya en la parte de la sesión de estiramiento y se quedaba el muchacho mirando para el cielo y ya estábamos volviendo a activar y así.
muchacho tenía algo y obviamente enamorado, el chico estaba enamorado y por ahí se le logró preguntar, indagar y no, estaba enamorado, perdidamente enamorado. Entonces, claro, eso los pone en las nubes y bueno, hay que no en ese momento regañarlos, de pronto no en ese momento presionarlos, sino llamarlos porque son deportistas buenos, son deportistas muy buenos. Todo deportista que le llegue a usted son deportistas buenos y usted tiene que tratarlo como todo un buen deportista, porque él lo va a entender. Pérdida del impulso competitivo, bueno, sí, se vuelven ya, profe, yo ya no me esfuerzo tanto, listo. Estos síntomas psicológicos, fisiológicos y de rendimiento tienen que tenerlos usted presentes para cuando ustedes hagan un abordaje y que el chico de pronto vea que está muy juicioso a los entrenamientos. Entonces, para que lo tengan presente, ¿vale? Es por eso, es por eso que nosotros, los profesionales en cultura física y deporte, debemos ser unos maestros en saber manejar estos estímulos que tengo aquí en pantalla. Y es los que Jackson de pronto también anteriormente quería abordar. Porque ese sobreentrenamiento, porque esa subida de rendimiento tiene que ser muy revisada, muy controlada y muy dosificada para que justamente no nos suceda eso. Es por eso que debemos volver a recordar estas variables de estímulos que hablaba Medvedev hace algunos años. El volumen, la intensidad, la frecuencia y la forma. Ustedes deben ser unos magos, unos maestros, unos dominadores plenos de estas cuatro situaciones. El volumen, la intensidad, la frecuencia y la forma. ¿Por qué? Porque es que de acuerdo a estos estímulos aplicados es que asimismo el rendimiento, el cuerpo de su deportista va a permitir que no juguemos en esa línea delgada de la lesión o la desmotivación o el sobreentrenamiento. Cuando nos referimos al volumen, recordémoslo, está representado en la mayoría de deportes en duración, en tiempo. Cuando hablamos de intensidad, nos referimos a la calidad, a la, a la, a la, a la exigencia de ese momento del ejercicio. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos al número, al número de repeticiones o al número de situación, al número. Y cuando hablamos de forma, hablamos de actividad. ¿Qué tipo de actividad? Entonces siempre debemos estar dosificando el volumen, dosificando la intensidad, dosificando la frecuencia y haciéndole diferentes formas de entrenamiento para que justamente al combinarlas nos resulte un buen proceso de entrenamiento y no nos resulte sometiendo al deportista siempre a ese techo. Es por eso que al final del manejo de este volumen, de esta intensidad y esa frecuencia y esa forma, es a lo que se le llama la periodización. Esa periodización debe ser bien elaborada, esa periodización debe ser bien revisada, controlada. Repito, lo que llamamos periodización es que aquí usted como deportista, como profesional en cultura física y deporte, le dé buen manejo al volumen, a la intensidad, a la frecuencia y a la forma. A partir de ahí es que estamos hablando de una buena periodización, de lo contrario, grave. ¿Vamos ahí? Sí, profe, señor. Entonces, juiciosos ustedes como profesionales a hacer su periodización del entrenamiento, mirar los volúmenes, la intensidad, la frecuencia, la forma. Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si de pronto no sea como la materia adecuada. Sí, porque creo que ya sé para dónde es la pregunta, pero tranquilo, bótela que ya la respondemos. Porque es que al meternos de periodización, ya nos metemos ya a planificación y el entrenamiento y demás. Pero bueno, señor.
Profe, digamos en el entrenamiento de alto rendimiento, uno planifica la carga de volumen, digamos, en movimientos tácticos, en la adaptación del movimiento y cosas así, sí, profe. Digamos en una persona que la persona se quiere caminar más como por el lado del fitness, por el lado de tener bien su cuerpo, la planificación del volumen y la intensidad varía mucho, ¿verdad? Cambia mucho en una planificación a una persona del fitness a una persona de alto rendimiento, ¿no? No tanto Claro, que porque la persona sea de alto rendimiento, sino porque las zonas a trabajar son muy distintas. Entonces, digamos, ya en ellos les comenzamos claro, a trabajar, digamos, la fase preparatoria, la competitiva. En cambio, una persona del fitness, pues no ya, o sea, él solo quiere estar es bien. claro. Es para poder resolver esa pregunta de manera profunda y clara, ahí lo que debemos que buscar es el objetivo. El objetivo. No necesariamente porque tenga que hacer alto rendimiento, vamos, no solamente por ser alto rendimiento es que le vamos a hacer una periodización, o más bien cambio el verso. No es que cuando hablemos de periodización es que estemos hablando de alto rendimiento, no, para nada. Y es muy cierto lo que Jackson está afirmando. Así la persona, su objetivo sea mantener cuerpo sano, bajar índice de grasa corporal, hacer una mejor calidad de vida con la mejora cardiovascular, cardiopulmonar y osteomuscular para que de pronto bajemos de peso, tengamos una mejor calidad de vida. No porque simplemente ese es el objetivo, no le vamos a hacer una periodización. No, sí, claro, totalmente. La periodización es válida tanto en el alto rendimiento como en el deporte escolar de base, como el deporte formativo, como en el deporte salud. La periodización es base, porque es que la periodización es la que nos está diciendo cómo combinar el volumen, la intensidad, la frecuencia y la forma hacia el objetivo que quiere la persona. Entonces, no necesariamente porque sea alto rendimiento es que le vamos a hacer periodización, no. No, la periodización es vital para todo proceso y diseño de plan de entrenamiento. Ahí lo único que difiere es el objetivo. Ahí lo único que difiere es el objetivo. Entonces, de acuerdo al objetivo que tiene el sujeto, ahí es donde se empieza a manipular el volumen, la intensidad, la frecuencia y la forma. Es obvio y claro que el volumen, la intensidad, la frecuencia y la forma van a ser totalmente diferentes a la persona de la base, a la persona que quiere bajar tejido adiposo, a la que va a subir masa muscular o al que va a hacer alto rendimiento, obviamente. Pero ahí tiene que verse claro la manipulación de esos estímulos, sí, señor. Sí, profe. Señor. Entonces, es de, mm, es de simplemente adaptarlo a la situación, ¿sí? Sí, es como tener en cuenta, digamos, los factores que cada persona, pues, como que tiene. Entonces, digamos, ya uno no planificaría para alto rendimiento, sino ya uno planifica para cumplir el objetivo de esa persona que quiere cumplir. Perfecto, así es, así se denomina. Es simplemente, y es más, al contrario, nos va a ayudar a que esa persona sedentaria, al momento de que vea una periodización del entrenamiento, o al momento que vea una situación gráfica escrita, va a decir, caramba, eh, este profesional, mire cómo me está abordando mi servicio. Se va a sentir más seguro de que está poniendo su entrenamiento una persona idónea y que no las clases se nos vayan del día a día, sino que sea una situación planificada, como debe ser. Entonces, alineando de nuevo aquí el tema, decimos que el volumen, la intensidad, la frecuencia y la forma como periodización para cumplir el objetivo deben tener de total dominio por parte de ustedes para que justamente no suceda esa situación. Es allí donde justamente empezamos a hablar de ese síndrome de adaptación general. Y es que ese síndrome de adaptación general nos habla de que para mejorar la capacidad física del sujeto,
el organismo debe ser estimulado por encima de su nivel de trabajo habitual. Repito, estoy hablando así fuerte y esforzado porque es que aquí tengo ruido de martillo aquí en el piso de arriba y lo están haciendo ahora. El síndrome de adaptación general nos dice que para mejorar la capacidad de ese sujeto debemos estimularlo por encima de su nivel de trabajo habitual. Y eso aplica para todo nivel de personas, no solamente para alto rendimiento. Entonces estamos hablando para la señora, ¿cierto? Que quiere bajar de peso. Entonces a la señora que quiere bajar de peso, ¿cierto? Porque se le detectó en su análisis antropométrico, porque se le detectó en el momento que se le hizo esa lectura de pliegues subcutáneos, porque se le detectó en el porcentaje graso, en el IMC, un sobrepeso grado 1, grado 2. Debo hacerle un análisis a esa señora que quiere bajar de peso, ¿qué está haciendo en el día a día? No, entonces en el día a día ella se levanta, ella hace se arregla, de pronto va a su trabajo, vuelve al trabajo, ya hace sus hábitos de la casa. Bueno, entonces usted tiene que hacerle un análisis, ¿qué es lo que hace? Y eso ya lo vimos en la sesión pasada, ¿no? Una tabla de gasto energético, ¿sí? Entonces, se levanta, se baña, se viste, toma transporte, trabaja, qué hace en el trabajo que tiene que hacer, y todo eso yo lo valoro. Hace una quema calórica, una representación calórica de eso. El síndrome de adaptación general, ¿qué es lo que nos dice? Que tengo que buscarle un estímulo por encima de eso que está haciendo la señora día a día. Eso que está haciendo la señora día a día está reflejada en una quema calórica tradicional. Entonces yo tengo que generarle un estímulo superior de manera controlada para que esa señora o ese cuerpo de la señora que quiere bajar de peso pues empiece a ver un cambio fisiológico en su peso. A eso se refiere el síndrome general de adaptación. Cómo yo estimulo ese cuerpo por encima de lo que viene haciendo de manera normal. ¿Me hago entender? Sí, profe, como sacar el cuerpo de esa zona de confort. Podemos llamarlo así. Podemos llamarlo así. Ah, profe, pero lo que pasa es que este personaje, este señor, en donde él trabaja, es un trabajo muy fuerte, es un trabajo donde él tiene que levantar mucho peso, o es un trabajo en donde todos los días él hace estos esfuerzos, y esos esfuerzos, pues en mis números son esfuerzos pues, bastante considerables. Resulta que ese señor ya está adaptado a ese esfuerzo duro en su trabajo todos los días. Que de pronto en nuestros números pueden ser números altos, porque podemos decir, uy, está haciendo un esfuerzo bastante grande, pero resulta que el señor lleva trabajando en esa empresa 10 años y 10 años ya lleva acostumbrado a hacer ese tipo de esfuerzo. ¿Me he hecho entender? Ahí lo que toca es aplicar un estímulo por encima de su nivel de trabajo habitual. Sí, profe, ahí el cuerpo genera una adaptación y pues lo cuento por experiencia propia. Digamos, mi papá pues tiene un almacén de un Sí, supermercado. sí, Entonces, pues generalmente nosotros trabajamos 13 horas, de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. claro, en los números eso es una jornada larga. Sí, señor. Entonces, digamos, aún así, cuando no estoy estudiando, yo madrugaba a entrenar y el esfuerzo del entrenamiento se sentía, o sea, ya uno Claro. acostumbrado a hacer las 13 horas en el trabajo y ya uno llega como entrenando y así toca que ir a bajar bultos, que una cosa y la otra, ya el cansancio, ya el cuerpo siente el cambio del ritmo. Claro, efectivamente, ahí Jackson está afirmando lo que se está diciendo. Entonces, ya hay una jornada fuerte en el trabajo, hay una jornada fuerte, pero digamos que me refiero a es que si llevamos bastante tiempo, ese trabajador lleva durante años haciendo ese mismo esfuerzo todos los días, pues el cuerpo ya está adaptado a hacer ese esfuerzo. Ahí lo que hay que hacer es hacer una valoración de cómo yo estimulo un trabajo superior para que el cuerpo pues aumente un rendimiento, ¿no? Y ahí empezamos a recordar
la base deportiva de la Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética. No sé si lo recuerdan, la Unión Soviética, ellos por eso es que tenían una gran base deportiva en su población. La Unión Soviética en los años 30, 40, 50, en la hegemonía de la Unión Soviética, ellos entendían, ellos en búsqueda de buscar el hombre, en la búsqueda de un mejor hombre, o en la búsqueda de un hombre completo, un hombre superior, un hombre evolucionado, porque pues esa era una política socialista entre la Unión Soviética. La base deportiva de su población era muy fuerte, era una base fundamentada desde la niñez. Si ustedes van a recopilar y van a hacer una indagación de esa historia de la Unión Soviética, ellos tenían una base deportiva muy fuerte desde la niñez, joven, adulto. ¿Por qué? Porque es que estaban preparando a la población para el trabajo fuerte, porque el objetivo de ellos era tener en la cúspide a la Unión Soviética. Y por eso es que ellos entrenaban desde los niños de manera controlada y estricta para cuando llegaran a la etapa laboral recibieran seres humanos óptimos y seres humanos listos para una jornada de trabajo calificada y fuerte. Es por eso que a raíz de esa búsqueda de evolución de la Unión Soviética, ellos hacen un enorme avance de la fundamentación del deporte o del rendimiento físico. Interesante, ¿no? Y ahí, como fiel protagonista, el síndrome de adaptación general. Si yo tengo a mi población sana desde niño, si yo tengo a mi población desde niño haciendo unos trabajos de fundamentación de patrones básicos de movimiento, si le respeto a ese niño, a ese joven, todas esas fases del desarrollo motor, si le aplico todas las capacidades físicas coordinativas cuando deben ser, le aplico las capacidades físicas generales cuando deben ser, pues hombre, yo a futuro voy a tener un ciudadano fuerte, óptimo para el trabajo. Eso es lo que busca la Unión Soviética. Por eso es que ellos fueron muy adelantados con este tema del rendimiento físico. Profe, yo creo que un ejemplo de adaptación claro es esa gente que trabaja arriba en Monserrate. Bueno, sí. Esas personas todos los días suben con bultos, con una cosa, con la otra, y es derechito, Perfecto. y no Perfecto. paran. Perfecto, sí, señor. Ese es un buen fiel ejemplo. Esas personas que trabajan en Monserrate, que ignorantemente hablo porque pues no sé cuál será la vida día a día de ellos, pero pues me imagino que ellos tendrán que subir y bajar todos los días, ¿no? Pues me imagino que ellos tendrán que subir y bajar todos los días, porque de pronto, bueno, tendrán algún establecimiento comercial en esa zona alta de Monserrate, de pronto pues el tema turístico, de pronto tendrán algún local allá, pues me imagino que tendrán que subir y bajar todos los días, ¿no? Pues al subir y bajar todos los días, pues hombre, a la vuelta de un mes, 2 meses, 3 meses, un año, pues subir y bajar Monserrate va a ser algo normal del día a día, ya sufrió una adaptación general. ¿Qué es lo que yo tengo que llegar a hacer? Pues generarle una carga, si de pronto yo quiero, aunque pues ese ritmo de subir y bajar todos los días, pues ya implica un gasto energético bastante considerable, habría que analizar yo cómo puedo elaborarle un estímulo paralelo o alterno para que se optimice esa mejora funcional de su cuerpo, ¿no? Porque pues aeróbicamente subir y bajar Monserrate todos los días, pues aeróbicamente yo puedo suponer que pues está en un buen estado físico óptimo. Habría que mirar qué otro estímulo, aparte de ese de subir y bajar Monserrate todos los días, le puedo generar para que haya una mejora en otro aspecto. ¿Me he hecho entender? Sí, profe. Vamos ahí, equipo, vamos todos, ¿me escuchan bien? ¿Firmes? Profe, claro que también hay otro problema como adaptación, también sería como la altura. Ah, no, el tema de la altura, ya obviamente cuando hablamos de adaptación va a ser una adaptación general, ¿no? Obviamente ellos
ellos ya al estar subiendo y bajando todos los días Monserrate, pues ya también se habrán hecho una adaptación barométrica respecto a esa producción de glóbulos rojos para que no haya ausencia tanto de oxígeno. Esa adaptación se va a ver general, a nivel general. Vuelvo y me explico, esa adaptación, cuando me refiero a esa adaptación cardiorrespiratoria, al estar subiendo y bajando todos los días Monserrate, pues claro, osteomuscularmente, todo su tren inferior, pues fortalecido, y cardiovascularmente, pues esa cambio de altura, pues obviamente esa producción de glóbulos rojos va a colaborar a que no haya esa ausencia de oxígeno, claro. Digamos que esa adaptación va a ser general a nivel aeróbico, porque pues una subida y bajada de Monserrate caminando, pues su- mida- midamos en tiempo cuánto se demora subiendo caminando. Sí, profe, sino que lo digo es porque yo no conocía a Monserrate y como en enero fui, como en diciembre fui, uy, no, profe. Los pies, bien, pero el oxígeno me dolía la cabeza. No, mejor Claro, dicho, claro. me gasté como una hora para subir. O sea, los pies me daban, sí, el cuerpo me daba, pero no, la falta de oxígeno fue muy, 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 muy grave. Me dolía muchísimo la cabeza. Y fuera de eso con tapabocas. Oh, claro, ya. Entonces ahí, eso que te acaba de suceder es algo es algo normal porque justamente pues no estabas adaptado a hacer esa subida y bajada de Monserrate, a diferencia de las personas que trabajan allá. Las personas que trabajan allá todos los días, que ya llevan años subiendo y bajando, ya están adaptados a nivel general. Mientras que tú, al no tener ese estímulo con el tiempo, pues no estar adaptado. ¿Alguien iba a aportar? Profe, a mí también me pasó algo similar, que bueno, me salió un reemplazo para hacer en las fuerzas de divisiones menores y eso nos tocó con una sub-20. Ese día estábamos haciendo trabajo de piso, ¿sí? Entonces el profe nos puso bueno, les puso la actividad de subir de Monserrate. Cuando subimos, tomamos frecuencia cardíaca. Profe, todo el mundo la tenía sobre 43, 44. O sea, Claro, yo decía, claro. Dios mío, acaban de subir Monserrate y eso es para que estuvieran 120, 130. Pero no, no, una frecuencia cardíaca, el que mayor la tenía en 60. O sea, porque yo creo que la inyección, eso de, bueno, no sé, la inyección eso de frecuencia cardíaca frente a frente al oxígeno hacia el músculo, arterias, o sea, es muy buena. Yo Pues, creo o que sea con que un, lo que interpreto de tu experiencia es que estos chicos estaban tan suficientemente adaptados que el subir Monserrate no les generó gran esfuerzo físico. exacto, profe, cuando Eh, podemos ver, digamos, una persona que, digamos, tiene ellos tenían doble jornada, mañana y ah, tarde, no, no, ¿sí? sí, Tenían eso doble fue jornada, profe, y usted sabe que una persona que entrena, pues su frecuencia cardíaca disminuye, pero claro, altísimo, claro, o ¿sí? sea, Que con un un solo, efecto es la bradicardia. exacto, exacto, profe. Y entonces con ese efecto, no, yo decía, wow, Dios mío. Y ahí Sí. es donde se ve el proceso buenísimo de esas O sea, fuerzas esos de chicos divisiones. subieron y no se les movió nada. No, 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 profe. Cuando hicimos la escala, digamos, como esa tabla nosotros hicimos la tabla esa de Access. Hicimos la tabla, recolección de datos y el que mayor la tenía era como en 70, 60. La tenía era como si estuviera en reposo a una persona normal, Totalmente. imagínese. O sea, tan interesante cómo el cuerpo lo podemos dominar y trabajar hasta ese nivel, ¿no? Que estos chicos subieron Monserrate y no se les hizo nada. Interesante. Esos son unos trabajos de adaptación bastante importantes y cómo el cuerpo responde a ellos, ¿no? Y obviamente con las debidas dosificaciones como corresponde, pero no, gracias por la experiencia muy interesante y lo vemos desde las dos perspectivas, ¿no? Desde la adaptación, entonces ahí en ese punto uno puede analizar lo siguiente. No, aquí Monserrate, la subida y bajada de Monserrate no va a ser un estímulo lo suficientemente grande como para pues seguir adaptando a estos muchachos. O sea, esa subida y bajita de Monserrate, eso no les dio nada. Podemos determinar que tocaría aplicarle otro tipo de estímulos mucho más fuertes para que estos chicos de pronto continúen un estímulo a la adaptación y subir su rendimiento, ¿cierto? Profe, Señor. qué pena, es que soy muy preguntón hoy, pero es que me salió esa No, pregunta. es que tranquilos porque es que justamente esto es lo que enseña, esto es lo que más retroalimenta y hace parte de la academia, señor. Profe,
La frecuencia cardíaca de una u otra manera pues ayuda a la disminución de peso, ¿no? O de tejido lipídico. Eh, Estas personas que ya generan esa adaptación y como tal, como podemos ver en los niños, la frecuencia cardíaca no aumenta, ahí ya no hay disminución de tejido adiposo. Bueno, hay que completar unos conceptos teóricos respecto a la frecuencia cardíaca. O sea, no es que la frecuencia cardíaca ayude a la baja de peso, no. La interpretación es El aumento del ritmo cardíaco. exacto, es decir, en qué zona de la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco es óptima para justamente la disminución de tejido adiposo. ¿Es tu pregunta? Sí, señor. Entonces, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Se dice, y la teoría nos explica que la zona óptima para hacer una buena quema de tejido adiposo es aproximadamente en esfuerzos submáximos. Cuando se habla de los esfuerzos submáximos, obviamente pues habría que hacer primero un test de VO2 a la persona o al sujeto para determinar, pues hay muchas pruebas para sacar el VO2 máximo a la persona y de acuerdo a ese VO2 máximo, habríamos que sacarle aproximadamente el 75, entre el 75, 70, ¿sí? 70 a 75% de ese VO2 máximo, ese podría denominarse como un trabajo submáximo, y en esa zona, del 70 a 75% de su frecuencia de su VO2 máximo, sería el ideal para someterlo a un programa de entrenamiento aeróbico para baja de peso. Ahí habría que aplicar fórmula Carbonen. Entonces recuerdan que la fórmula Carbonen la vimos en la segunda, en la ¿qué? En la tercera semana fue que vimos fórmula Carbonen. La fórmula Carbonen es la que ustedes pueden sacar para, para, para poderle detectar qué porcentaje pueden aplicarle, pero sí, lo ideal es un 70-75%, ejercicios de larga duración y que esos ejercicios sean por encima de los 35, 40 minuticos. Por encima de los 35, 40 minuticos y por encima de los 35, 40 minuticos y al 70-75 de su VO2 máximo es pleno, es una zona plena de quema tejida lipídica. Sí, señor. O sea que en el caso de los niños tocaría entrar a mirar Ah, el consumo el del caso de VO2 los de niños, ellos. perdón. Sí, no, el caso de los niños es un caso particular porque ellos están en un proceso de desarrollo. Al estar en un proceso de desarrollo, habría que mirar en qué edad están, porque es que de acuerdo a la edad que estén, hay que tener medición de tendríamos que hablar de qué edad, ¿no? ¿Qué edad tiene o cuántos años tendría? O sea, hablas de algún sujeto en específico, porque es que depende de la edad. No, no, profe, pues, o sea, mi pregunta era porque de pronto pensé o pensaba que al momento de no tener elevación de ese ritmo cardíaco, pues no iba a haber de pronto una disminución de tejido adiposo. Pues por lo que, digamos, no hay aumento del ritmo cardíaco. Obviamente, sí que hay por otros medios que se sintetiza la pérdida de tejido graso, pero pues me preguntaba más como por el cardíaco. Sí, no, digamos que la pérdida de tejido graso, de tejido lipídico subcutáneo, es lo ideal, es trabajos aeróbicos. Entonces, si de pronto algún niño que sufre de sobrepeso o hay algún niño que de pronto sufre de sobrepeso, ahí lo que primero que hay que hacer es buscar la causa del por qué el niño está en sobrepeso antes de aplicarle un programa de entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues esos niños, primero hay que hacerles un chequeo a nivel general, toma de muestra de sangre, hábitos alimenticios, hay que hacerles prueba de tiroides, hay que hacerles hay que hacerles mucha prueba hormonal, eso toca hacer unos exámenes físicos antes de aplicar un programa de entrenamiento porque es que en el niño es de cuidados aplicar ese programa de entrenamiento aeróbico, ¿sí? Entonces, hay que tomar primero todos esos datos del por qué el niño está en sobrepeso y ahí depende de eso, ahí sí determinar qué se le puede aplicar, ¿vale? Ah, sí, señor, profe. ¿Sabe qué? Ahí tocaría entrar a mirar, digamos, ya en una persona más adulta y en caso que sea una mujer,
que comience a planificar, también tocaría hacerle como una prueba de hormonal para mirar que el dispositivo o el aparato que ya está utilizando no le cambie o no sea la razón para que ya se en sobrepeso. Sí, porque es que todos los métodos de planificación químicos ellos hacen un efecto hormonal bastante fuerte. Eso es cierto, porque hay unos químicos de planificación en la mujer en donde en algunas afecta, en algunas otras no afecta. Entonces, digamos que en algunas afecta muchísimo, en la cual esa planificación hace que haya sobrepeso en la mujer, en otras no. Entonces, digamos que eso es como el cuerpo responde a esos métodos de planificación. Entonces, si el método de planificación es el que le está haciendo una alteración hormonal a la mujer y le está subiendo de peso, pues ahí no hay programa de entrenamiento que valga para que esa chica baje de peso, porque resulta que la causa de ese aumento de peso es el químico que le está ingresando a su torrente sanguíneo. Entonces ahí lo que hay que cambiar es el químico, o sea, ahí hay que cambiar ese la fuente, ¿vale? Sí, señor, profe. Listos. No, pero bien el debate. Eso es chévere porque es que ahí aprendemos, todos hacemos el debate y todos aprenden. Entonces, el síndrome, esta ley de subcompensación, esta síndrome general de adaptación tiene estas fases. Ojo con estas fases. La fatiga, la recuperación y la supercompensación. Repito, la fatiga, la recuperación y la supercompensación. La fatiga, ¿qué lo compone? ¿A qué se refiere la fatiga? Pues los entrenamientos, el esfuerzo que hace el entrenamiento. Eso es la fatiga, el esfuerzo que hace el entrenamiento. No la fatiga por sí misma del entrenamiento, no, sino la fatiga tanto inmediata como post-entrenamiento. ¿A qué nos referimos con recuperación? A la adaptación que el cuerpo sufre a sí mismo de acuerdo después de una buena alimentación y un buen sueño. Mire estos dos protagonistas que siempre hemos venido hablando, alimentación y sueño. Estudios recientes, estudios recientes han indicado que el sueño ha ganado terreno en la importancia de una buena preparación física. ¿Cómo controlar el sueño, no? Nosotros como profesionales, ese reto de cómo controlar el sueño del deportista. Si después de que se termine el entrenamiento, chao, chao, y ahí qué. ¿Usted cómo sabe si le durmió o no le durmió bien? Eso es un reto de cómo poder. Por eso es que en esos deportistas élite les controlan hasta el sueño. Los obligan a ir a la cama. Usted tiene que irse a dormir ya. Profe, No, pero es que en esto pasó, profe, con este jugador del Bayern, Jerome Boateng, que él siempre se desgarraba el isquiotibial, o sea, ok, siempre sufría esa lesión, y entonces dijeron que ¿por qué? algo Si pasaba. las cargas, si las cargas estaban bien, si la parte, digamos, fisiológica del músculo estaba bien, no tenía ninguna contractura. Cuando llegaron y miraron más allá, sí, del jugador, pues obviamente él tenía mucho, ¿cómo se dice? Muchas relaciones sexuales con su pareja. Ah, caramba, imagínese. Y entonces o sea que eso se gasta mucha energía o no sé. Claro. Entonces ahí se dieron Claro. cuenta que ahí es donde venía el desgarro y le prohibieron eso, profe. Fuerte, ¿no? Miren hasta dónde llega, miren hasta dónde llega el alto rendimiento y por eso es que se dice que el alto rendimiento es un reto llegar allá y mantenerse allá pues aún más, mantenerse allá arriba aún más, porque imagínense, o sea, el hombre en busca de que haga su buen rendimiento físico, pues porque se está jugando dinero, se está jugando una liga, se está jugando un partido, puntos, bueno, patrocinios, apuestas, y el hombre pues por la noche le estaba haciendo su compromiso ahí a la esposa, pues imagínese hasta qué punto él tiene que restringirse para dar rendimiento allá en el terreno, ¿no? Entonces claro, fisiológicamente es un desgaste
y el hombre el otro día, pues, haciendo otro desgaste, pues claro, ahí su lesión. Entonces, miren, vital. Y la supercompensación hace referencia a qué? Transformará en un nuevo nivel superior de capacidad. Transformar nivel superior de capacidad. ¿Listo? Entonces, es por eso que vamos a hacer lectura a esta gráfica, ya contextualizando y entrando un poco más. Esta gráfica aquí nos va a explicar un poquito a qué se refiere a través del tiempo. Entonces tenemos aquí la letra N. La letra N habla sobre esta línea negra que está aquí dibujada en el centro. Esta letra N habla sobre la normalidad precedente, de acuerdo aquí a la gráfica. Esta línea negra habla de su normalidad precedente, es decir, normalidad precedente es su estado normal. Estado normal, es su estado, es como si no hubiera tenido ninguna situación. E hace referencia al estímulo o carga. Entonces ya sabemos que estímulo o carga hace referencia a un entrenamiento, una fatiga, o estímulo o carga. Entonces aquí en este punto E podemos decir que hay un estímulo o carga allí. ¿Listo? F hace referencia al grado de fatiga. Entonces esta baja, este espacio que tenemos aquí en F, representado aquí en este corchete, pues hace referencia a la fatiga que se causó debido a este estímulo que se le hizo en el entrenamiento. Listo. R, hablamos de recuperación. R, este R mayúscula abarca este espacio que está en este corchete. Desde el inicio de esta curvatura en descenso hasta cuando se cruza con la normalidad precedente. R abarca ese espacio. R se refiere a recuperación. La recuperación compone dos partes. La recuperación la compone la disminución del rendimiento y la restauración. Repito, esta zona de recuperación la compone la disminución del rendimiento y la restauración. Entonces, hubo el estímulo, hubo el entrenamiento, ¿cierto? Hubo la fatiga. Obviamente, en esta zona de recuperación, pues hubo un descenso, ¿cierto? Hubo una disminución, claro, porque pues hubo un cansancio post-entrenamiento, pero no quiere decir que haga parte de la recuperación, porque justamente después de esa disminución de rendimiento es que empieza la curvatura o la curva a subir, con la R minúscula de restauración, ¿cierto? Empieza a restaurarse nuestro cuerpo. Esa fase de recuperación llega a este punto cuando ya empieza la zona S, en el nacimiento de la zona S. La recuperación termina cuando la supercompensación nace, o inversamente proporcional, la supercompensación nace cuando la recuperación termina. Entonces no pretendamos tener supercompensación sin tener una recuperación. Repito, no pretendan tener una supercompensación sin tener una recuperación. Entonces, si se dan cuenta en la gráfica, la supercompensación nace cuando la recuperación termina. Entonces, esa supercompensación está compuesta en dos: una zona de restitución ampliada, ¿cierto? Y una zona de retorno a la calma. Esa restitución ampliada es cuando la curvatura del estado del deportista sube y esa curvatura va a llegar a un pico que se le va a denominar máximo incremento, es decir, el máximo incremento de esa restitución. Esa zona que abarca desde el estado, desde la normalidad presente, esa zona que abarca desde la normalidad presente hasta el pico máximo de incremento es lo que se le denomina aumento del rendimiento. Repito, esa base de la normalidad presente al pico del máximo de incremento es a la que se le denomina el aumento del rendimiento. Y ahí, después de ese pico máximo de rendimiento, del incremento del rendimiento, aquí, por naturalidad del cuerpo,
al no dar más estímulos, pues él intenta buscar un retorno a la calma para volver a llegar a la normalidad precedente. De esta manera es que actúa tanto el estímulo como la recuperación y la supercompensación en sus diferentes fases. Interesante, ¿no? Entonces, partiendo desde esta base fundamental y explicando las consecuencias de estos estímulos, recuperación y supercompensación, lo ideal, lo óptimo que usted tenga en su plan de entrenamiento, en su proyección, es que haya un estímulo representado en un entrenamiento, luego tenga su respectiva recuperación con alimentación y sueño, para que justamente después de esa supercompensación, usted le vuelva a aplicar un estímulo, en fin, de que se cumpla esta gráfica, para el fin de que se cumpla la siguiente gráfica. Si bien es cierto, aquí atrás estábamos haciendo lectura de un solo estímulo con su respectiva fase de recuperación y supercompensación, aquí vamos a leer una gráfica de cómo podemos subir el rendimiento con la aplicación de varios estímulos. Entonces, la gráfica nos puede decir que aquí hay un nivel inicial en esta primera línea. Le aplicamos respectivamente un estímulo. Ese estímulo, pues obviamente va a responder a las fases que ya acabamos de describir, que es una fase de descenso del rendimiento, obviamente, una fase también de recuperación, ¿cierto? La recuperación va a permitir que obviamente llegue otra vez a su nivel inicial gracias a la alimentación y al sueño, y que debido a ese estímulo, pues la gráfica de la línea nos va a subir a una supercompensación tope máximo para que después vaya a la fase de restitución a la calma. Pero resulta que lo ideal es que se aplique un estímulo cuando esté en el pico máximo de restauración del cuerpo. Ahí es el secreto. Ese es el secreto. ¿Cómo aplicarle estímulo o detectar de aplicar el estímulo adecuado cuando este pico esté alto en la fase ya de supercompensación y recuperación? ¿Por qué? Porque al aplicarle la carga aquí en su fase más alta de esa recuperación, pues la curva de descenso no va a empezar desde donde estaba en el estímulo anterior, si nos damos cuenta. Ya no va a iniciar en esta altura, sino va a iniciar un poco más alta. Es decir, que la curva de descenso no va a ser tan agresiva, la curva de descenso no va a ser tan baja, a diferencia del anterior. A diferencia del anterior. Ese cansancio no va a ser tan bajo como, esa fatiga no va a ser tan agresiva como en el estímulo anterior. ¿Eso qué va a permitir? Que esa fase de recuperación arranque un poco más alta y obviamente su pico máximo pues va a superar el pico anterior de recuperación. Profe, entonces, digamos, en una persona se le podría hacer, digamos, de lunes a viernes un trabajo de solo pesas y el sábado se le hace un trabajo funcional para que descanse el domingo. Así sería más o menos algo así. Sí, justamente dentro de sus números, usted debe determinar eso. Determinarlo ahorita sería muy imprudente porque pues tocaría ver los números de ese sujeto. Habría que mirar el rendimiento de cuánto viene alzando, cuánto tiempo viene entrenando, qué sesiones se le está aplicando, y ahí tendríamos que ver todos los estímulos de frecuencia, intensidad, volumen y actividad. Entonces, aquí lo que se busca es que usted dentro de sus números detecte en qué momento está su deportista en el pico más alto
de recuperación y restauración para que usted le logre aplicar el otro estímulo, para que esa carga no baje tanto a donde se encontraba en la carga anterior o la fatiga anterior, y así permitiendo subir. Y en el momento en que usted conecte, esos datos de las cargas anteriores con las cargas que van ascendiendo, va a ver que la curva de rendimiento de su deportista va subiendo, aplicándole estas fases antes descritas. Obviamente todo esto tiene que ir representado en números, vuelvo y repito, y eso depende de la disciplina deportiva. Una cosa muy diferente es la halterofilia, otra cosa es el fútbol, otra cosa es el taekwondo, otra cosa es el atletismo, porque pues obviamente son estímulos diferentes, tiempos diferentes, frecuencias diferentes, volúmenes diferentes, intensidades diferentes, tipos de ejercicios diferentes. Entonces vuelvo y digo, habría que mirar el caso exacto, datos exactos, estímulos exactos, a qué nos referiríamos, ¿vale? Y aquí encontramos una máxima. Cuando la recuperación es completa, pero sin que se produzca un efecto de pérdida del efecto del estímulo anterior, se produce una supercompensación. Repito, cuando la recuperación es completa, pero sin que se produzca un efecto de pérdida de ese efecto del estímulo anterior, es decir, sin que se produzca este efecto de pérdida, es decir, sin que llegue a este efecto de que ya está volviendo otra vez a su posición inicial, se le aplique otro estímulo, ahí vamos a tener una supercompensación. Eso nos quiere decir que los niveles de carga inferiores no producen ningún incremento de capacidad y que la sobrecarga que pueda asimilar es lo que nos va a aumentar. Repito, unos bajos niveles no nos va a producir ningún efecto. Podemos ver aquí el deportista, miren, sin ningún estímulo adecuado, pues eso no va a haber ningún aumento en el rendimiento de su deportista. Ahora bien, pues se ve reflejado en esto. Estímulo, recupera, estímulo. ¿Qué pasa si le aplicamos esto? Un estímulo muy separado del otro. Un estímulo muy separado del otro, miren. Y mucha recuperación. El típico deportista que no va a entrenar, el típico deportista que falla los entrenamientos, el que los números no colaboran, pero pues respecto a las asistencias, ¿cierto? Este es el ideal de un deportista juicioso, mírenlo. Este es el ideal de un deportista juicioso. Aplica sus entrenamientos, respeta el descanso cuando el entrenador le dice que descanse y vuelve a entrenar cuando se le solicita, pero que no va a asistir a los entrenamientos, mírenlo. Entrena, se demora una semana, 3 no vuelve y entrena, pues sucede esta gráfica. A ese deportista le sucede esta gráfica. Puede entrenar juicioso, puede ser muy bueno, puede tener una habilidad técnica espectacular, ¿cierto? Pero resulta que volvió a entrenar después con el tiempo, a los 3, 4 días, a la semana. Pues, ¿qué pasa? Ese entrenamiento anterior efectivamente hizo un estímulo en su cuerpo, bajó el descenso de su rendimiento, obviamente recuperó, obviamente pues hubo una supercompensación, obviamente hubo un techo, pero ¿qué pasa? No fue a entrenar, ¿cierto? Pues obviamente el cuerpo volvió y se reconstituyó a sus valores iniciales y volvió y llegó a entrenar. Pues ¿qué pasa? Vuelve y se repite el mismo efecto a la misma altura. Vuelve y se descensa a la misma situación, baja su descenso de rendimiento, vuelve y se recupera, duerme, come,
vuelve ese pico de alimentación, pero no fue a entrenar. Es decir, que volvieron y sus bajadores iniciales bajaron y volvió a entrenar al rato. Pues miren la curva de rendimiento de ese muchacho. Si usted conecta los picos de rendimiento, miren, fluctúan y se permanecen sobre la misma línea de cuando inició. Es un muchacho que no va a rendir. Por más habilidad técnica que tenga, no va a rendir, no va a dar su óptimo. Y aquí viene esta máxima. Una pausa excesiva deja sin efecto el trabajo anterior. Si no existe una continuidad, se pierden los beneficios. Repito, si no existe una continuidad, se pierden los beneficios. Ahora bien, vamos con el efecto contrario. Esfuerzos excesivamente ya altos. Si ya es demasiado volumen, ya es demasiado intenso, ya los números usted no los está controlando, sino simplemente puro entrenamiento de choque, entrenamiento fuerte, pues le va a pasar aquí lo de este deportista. Ya no le va a dar, ya no le va a dar, ya no le va a dar. O es el deportista que usted lo manda a descansar y el muchacho entonces porque de pronto en su entusiasmo o en su ideal de pronto en los días de descanso va y se pega los trotes. Yo tenía un deportista, esos deportistas salen así, chicos muy buenos, son de los que tienen 100% en su tabla de asistencia, son los que son muy buenos técnicamente, físicamente están rindiendo, pero de pronto por esas ganas de seguir no descansaba. Entonces se ponía a jugar, a trotar, a hacer gimnasio, a hacer otras cosas que de pronto no ha hecho o no le ha indicado el entrenador, ¿cierto? Entonces le sucede este efecto. Estímulo, tras estímulo, tras estímulo, tras estímulo, tras estímulo, esfuerzo, tras esfuerzo, tras esfuerzo, tras esfuerzo, tras esfuerzo. No, pues miren la gráfica que se le puede estar generando a ese deportista. ¿Por qué? Porque es que si se dan cuenta, los estímulos están muy cortos. Hizo el estímulo, entrenó, tuvo su respectivo descenso, pues por la fatiga y el entrenamiento. Pues resulta que ese cuerpo ya estaba recuperándose, ya iba para arriba con el sueño de alimentación. Pero justo en plena recuperación, ¡pum!, vuelve y le pone otro estímulo. No, pues no lo dejó recuperar, caramba. Y ahí el cuerpo pues vuelve y le da un esfuerzo, vuelve y le da una fatiga, pues la curva de rendimiento va a bajar desde donde no lo dejó subir. Repito, la curva le va a bajar desde donde no lo dejó subir. Pues ahí va a irse más para abajo. Y ahí es donde se empieza a sentir el cansancio, pero profe, si es que yo soy juicioso, yo entreno, yo aquí vengo con toda, ¿y qué pasa? ¿Por qué no? Pues hagamos una valoración, hagamos una entrevista, usted que está haciendo aparte de acá, y ahí viene lo del ejemplo del compañero Alex, creo que es del futbolista europeo, pues algo está pasando fuera aquí de sus entrenamientos, pues que por la noche yo le respondo a mi esposa toda la noche, y no, pues entonces algo no está dejando que el cuerpo recupere, o el chico que de pronto le está entrenando en otro lado, o se está yendo al parque a trotar sol, hay un estímulo que no le está dejando que esta curva siga derecho y suba al rendimiento. No, y peor aún si lo sigue uniendo cada vez más. Mire, este está más unido todavía. Ahí sí es que va para abajo. Mira el rendimiento para dónde va. Para abajo. Interesante, ¿no? Es por eso que vital importancia revisar sus planes de entrenamiento
revisar que si hay un sobreentrenamiento no sea por culpa del plan de entrenamiento, revisar que si no hay una sobrecarga o un efecto de supercompensación no sea porque sus planes de entrenamiento, sus estímulos sean muy pegados o de pronto la intensidad, el volumen o la frecuencia la tengan de pronto algo fuera de control, que no sea por eso. Y si es por eso, revísenlo. Y si es por eso, detéctenlo y corríjanlo. O que no sea porque el deportista de pronto está haciendo por afuera otros estímulos y de pronto no está haciendo eso controlado en sus números y por querer hacer más estemos haciendo menos. ¿Vale? Esa es la invitación. ¿Claros ahí, equipo? ¿Vamos ahí? Sí, profe. Sí, sí, señor, profe, todo claro. Listo, listos. Ahora bien, ya otra cosa son métodos de progresión, métodos de acumulación de carga, que pues ya también es otra cosa muy diferente. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, aquí ya me estoy metiendo es un poquito a periodización del entrenamiento, eso ya lo ven, ya lo tuvieron que ver eso en entrenamiento y demás. Pero, por ejemplo, aquí hay una gráfica que nos implica cómo hay métodos en donde yo le aplico carga día 1, le aplico carga día 2, le aplico carga día 3, mejor dicho, la fatiga se la pongo fuerte, mejor dicho, la curva va para abajo, la exigencia está alta, ¿cierto? Repito, fatiga bien abajo, exigencia bien alta, pero después de esa gran carga que le hice de manera consecutiva, le doy un buen periodo de descanso. Le doy un buen periodo de descanso para que justamente esa curva sea amplia en su ascenso, sea amplia en su ascenso, ¿cierto? Ya es como trato de yo de dominar esas cargas, ya es como yo trato de dominar esos estímulos. Vuelvo y repito, eso aplica a diferentes disciplinas y depende de la metodología que se utilice y el objetivo a desear. Ese es un ejemplo, ¿sí? Cómo yo le acumulo esa serie de cargas crecientes, ¿cierto? Voy aumentando esa intensidad, pero le permito que te deje un buen espacio para que haga ese buen trabajo de recuperación. O tengo aquí otro ejemplo, en una semana, cómo le hago una buena carga el lunes, claro, pues bajo un poquito el rendimiento, resulta que en plena recuperación vuelvo y le aplico carga el martes, bajó, deportista ya cansadito, vuelvo y se le aplico el miércoles, vuelvo y se le aplico el jueves, o sea, el jueves ya lo tengo, pero mire cómo le doy todo el viernes, todo el sábado y casi parte del domingo para que esa curva mire donde me llegue a subir. Mire donde me llegue a subir. ¿Sí? Lo sometí 4 días, ¿sí? Lo sometí 4 días, pero le dejé 2 días y medio para que recuperara. Entonces ya es como empezamos a jugar con este síndrome general de adaptación a la supercompensación, siempre respetando esas fases. Claro, hay equipo. Vamos, van conmigo. Interesante, ¿no? Sí, profe. La importancia de descansar y alimentarse Totalmente, bien. totalmente. Válido. Válido la importancia de la buena alimentación, los carbohidratos, los descansos, los sueños y unas buenas dosificaciones, buena periodización. Y para finalizar y rematar la sesión del día de hoy, hablamos de esta teoría de los umbrales. La teoría de los umbrales nos habla
sobre diferentes tipos de estímulos. Tenemos un estímulo 1, son estímulos sin efecto, son estímulos muy bajitos que no alcanzan el umbral de adaptación. Tenemos unos estímulos fuertes que están por encima del umbral de adaptación, que son los ideales. Tenemos estímulos excesivamente fuertes por encima del umbral máxima. Entonces ya son estímulos que si los sometemos ya podemos llegar a un sobreentrenamiento. O hay unos estímulos débiles, cercanos, que quedan cercanos, mas no son los óptimos. Entonces eso es de irlo detectando a medida que vayan ustedes trabajando sus deportistas. De esto dejo material en el Moodle de complemento para que lo lean, para que ustedes sigan ahondando con este tema y así de esta manera pues terminar la sesión del día de hoy. Espero les haya quedado claro. Listo, profe, muchas gracias. Okay. Listo, mi profe. Entonces, en ese orden de ideas, apenas, vea, faltan 4, me han dicho, si me seguía emocionando, ahí seguíamos, nos íbamos a pasar otras de las 11, pero entonces, de esta manera, antes de que termine la clase, recordar el otro viernes, nuestro parcial del segundo corte, viernes a la hora de la clase, el otro viernes también tenemos las entregas del segundo corte, entonces para que por favor pues lo proyecten, lo realicen y logremos sacar las notas. ¿Listos? Profe, muchas gracias. Profe, yo ingresé como 15 minutos, 20 minutos tarde. Listo, Es para lo de la asistencia, muchas gracias. listo, permítame en un momento, ya cuadramos eso. Sesión 21-26 de abril, tenemos a Haider, si ahí está conectado, tenemos Sí, a David señor, Alonso, profe, presente. listo, tenemos aquí a David. Profe, qué pena, ya me puedo desconectar. Es que tenemos clase a las 11. Listo, 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 éxitos en las clases. Gracias, profe, hasta luego. David, listos. Sebastián está, sí, ahí está. Está Alex, sí, ahí está. Está Diego. Oiga, Diego Ávila. ¿Dónde está Diego Ávila? Sí, Diego Ávila, me toca mandarle mensaje. Está Jackson, sí está. Y Jason, es otro que no. Listo. Ahí está. Muchas gracias, que esté muy bien. Entonces, el viernes con el parcial. Así que vamos, éxitos, bendiciones, Chaito. Chao, Profe, profe, gracias. profe. Sí, me quedo con Alex. Ah, listo. Profe, Permíteme, paro la... Sí, señor, dime, voy aquí parando. listo. ¿Ahí ya me ves, profe? No.